Les traemos puras noticiones en este videoprograma. Primero comenzamos con la pelea entre el Bam Rodríguez y el Puma Martínez. Don Robert García ha confirmado en una entrevista que le hicieron en Fight Hub TV que Jesse Bam Rodríguez regresa al ring contra el argentino Fernando el Puma Martínez por la unificación de los campeonatos mundiales Super Mosca. Fernando el Puma Martínez actualmente ostenta el título de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, el cual ganó en julio del año pasado al dar el batacazo en Japón, derrotando a Kazuto Ioka por decisión unánime. Jesse Bam Rodríguez, por su parte, es el flamante campeón mundial Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar al Gallo Estrada el año pasado. Esta pelea será por la unificación de los Super Mosca. Y precisamente esto es lo que deben de hacer los campeones para consolidarse como los mejores: unificar. Muy bien por Don Robert García, por Jesse Bam Rodríguez y por el Puma Martínez. Si quieren ser los mejores, simplemente tienen que derrotar a los mejores. Se espera que este par de pugilistas se enfrenten en mayo de este año. Mayo, la fecha aún está por confirmar, pero la unificatoria es prácticamente ya un hecho. Pero eso no es todo, mis amigos. Hay noticias aún más grandes, ya que Don Robert García adelantó en esa entrevista para Fight Hub TV que después de ganarle al Puma Martínez, Jesse Bam Rodríguez subirá de división a los pesos gallo para enfrentar al campeón mundial Junto Nakatani. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué opinan? Y regálame un like si quieres ver a Jesse Bam Rodríguez darle su merecido a Junto Nakatani. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y eres de los que nomás ven y no están suscritos, te pido de favor que te suscribas a Richie Blog en este momento. Es completamente gratis. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Así que ya te la sabes, Jesse Bam Rodríguez va por todos los campeones, va por todos los cinturones, porque quiere convertirse en leyenda, quiere convertirse en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, y la calidad la tiene. Jesse Bam Rodríguez es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad. Lo tiene todo, es muy rápido, es poderoso, ha ganado peleas con la quijada rota. Al tipo no lo detienes con nada y es muy inteligente para hacer fallar a sus rivales, amén de su contragolpe impecable y letal. Jesse Bam Rodríguez es lo más cercano a la perfección boxística, sin lugar a dudas. Él y Naoya Inoue son lo más cercano a la perfección. Merece estar en un nivel muy elevado, se lo ha ganado. Jesse Bam Rodríguez, el campeón mundial Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, tiene apenas 25 años y ostenta un récord profesional de 21 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, y nadie lo ha derrotado. Mide 1.63 metros de puro rock and roll y tiene un alcance de 170 centímetros. En el 2024, Jesse Bam Rodríguez tuvo un año espectacular, venciendo a Juan Francisco el Gallo Estrada por nocaut en el séptimo round en junio, y defendió su título en noviembre del año pasado con un nocaut espectacular en el tercer round contra Pedro Guevara Pedrín. Bam Rodríguez, de 25 años, es considerado una estrella en ascenso y uno de los mejores libra por libra del momento y futuro salón de la fama del boxeo. El argentino Fernando el Puma Martínez junto con Mirko Cuello, creo yo, es lo mejor que tiene el boxeo de élite de la Argentina. El Puma Martínez es un boxeadorazo, hay que reconocerlo. Tiene 33 años, lo que quizá le pase factura el día de la pelea. El Puma Martínez, sin embargo, está invicto, tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, mide 1.57 metros con un alcance de 163 centímetros. Fernando el Puma Martínez de Argentina es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB. El Puma Martínez unificó los títulos FIB y AMB en julio del 2024 al derrotar a Kazuto Ioka en Japón por decisión unánime. Sin embargo, renunció al cinturón FIB en octubre del 2024 para enfocarse en una revancha con Ioka, la cual estaba programada para el pasado 31 de diciembre del 2024, pero se canceló debido a que el Puma Martínez contrajo gripa días antes del evento. Y ahora, con esa pelea pospuesta que iba a ser para abril del 2025 en Japón, el camino hacia un choque con Bam Rodríguez es el camino a seguir, ya que la revancha contra el japonés jamás se realizará. Y que bueno, como fan, al menos en mi opinión, es mucho más atractivo ver un Puma Bam que Puma Ioka. ¿Y ustedes qué opinan? Esta pelea ya la confirmó Don Robert García
Y Eddie Hearn, el promotor de Jesse Bam Rodríguez, ha descrito este enfrentamiento como una de las mejores peleas que se pueden hacer en el boxeo, destacando el deseo de que Jesse Bam unifique más títulos. Desde el lado de Puma Martínez, el argentino ya ha desafiado públicamente a Jesse Bam Rodríguez. Jesse Bam Rodríguez, cuando le ganó a Guevara, el Puma retó a Bam Rodríguez desde sus redes sociales, diciéndole al Bam que no le saque, que hay mucho Puma para el tejano y que lo retaba a un tiro unificatorio. Y Jesse Bam Rodríguez aceptó el desafío porque quiere hacer historia y es de los pocos boxeadores que realmente quiere enfrentar a los mejores y no le corre a nadie. En cuanto a estilo, sería un choque fascinante. Rodríguez es conocido por su técnica depuradísima, por su poder de knockout, por su resistencia, por su versatilidad como zurdo, mientras que el Puma trae intensidad, corazón, presión constante y una gran capacidad para conectar combinaciones. Ambos tienen un enfoque agresivo del boxeo, lo que promete un combate lleno de acción y de mucha sangre. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los leemos a todos y aprovechamos para mandarles un saludo a nuestros suscriptores que nos escriben. Gracias por tomarse su tiempo para compartir su punto de vista con nuestra comunidad boxística que cada día crece más y más. Todos los días aprendemos nuevas cosas gracias a ustedes. Y en otras noticias que nos afectan y que nos importan, hay tiro entre México y República Dominicana. Este tirazo ya está confirmado. Pelea Lindolfo Delgado, otro de nuestros boxeadores favoritos de la actualidad. Lindolfo es un exolímpico con una técnica buenísima y con un poder de puños tremendo. Pelea en los pesos superligeros y se enfrentará a Elvis Rodríguez en la pelea coestelar de la cartelera que encabeza Richard Torres Jr. contra el italiano Guido Vianello. La pelea será el 5 de abril en Las Vegas, para que le apuntes por ahí, 5 de abril en Las Vegas, ya está confirmado. Los boletos salieron a la venta el día de ayer. El tiro será en el Palms Casino Resort de Las Vegas. Otro buen tiro de esta misma cartelera es el tiro entre Giovanni Cabrera contra Abdullah Mason. Un tiro muy interesante, ¿eh? La cartelera está buena hasta eso. Y en lo referente a Lindolfo, me da gusto que ya le pusieron a un boxeador de mayor categoría. Fíjense que Elvis Rodríguez es un gran boxeador y me atrevo a decir que es la prueba más difícil que le han puesto a Lindolfo hasta el momento. Se hablaba de una posible pelea entre Lindolfo Delgado y el Pitbull Cruz, el perro chulo, pero al parecer nunca se concretó. Bob Arum busca llevar a Lindolfo poco a poco hacia el título mundial y se nota. Lo están llevando poco a poco, lo están cuidando y sin arriesgar tanto, pero esta pelea contra Elvis Rodríguez a mi parecer sí es riesgosa. Lindolfo Delgado tiene 30 años, es de Linares, Nuevo León, México, mide 1,75 metros y tiene un alcance de 173 centímetros. Ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, está invicto y es el campeón latino superligero en su versión WBO. Lindolfo Delgado tiene una técnica muy elegante, esa es la palabra, es un deleite verlo pelear. Delgado tuvo una destacada carrera como amateur antes de dar el salto al profesional. Representó a México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016 en la categoría de peso ligero, aunque perdió en la primera ronda ante el italiano Carmín Tomassone. Durante su etapa amateur también logró medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2014 y en los Juegos Panamericanos del 2015, donde fue derrotado por el cubano Lázaro Álvarez en la final. Lindolfo Delgado hizo su debut profesional el 9 de abril del 2017 y desde entonces ha sido promocionado por Mitsuma Sakido Bob Arum, dueño de Top Rank, una de las principales empresas de boxeo a nivel mundial. Su estilo se caracteriza por una combinación de elegancia, técnica y agresividad, lo que lo ha convertido en un prospecto notable en el box. Su pelea más reciente fue el 7 de diciembre del 2024, cuando venció por nocaut técnico a Jackson Marines en Phoenix, Arizona. Además de su carrera deportiva, Lindolfo Delgado estudió administración de empresas en el TEC de Monterrey y comenzó a entrenar boxeo desde los 8 años, incluyendo un tiempo en Cuba, lo que fortaleció su formación como peleador. Es conocido por su dedicación y por ser un favorito entre los aficionados tanto en México como en los Estados Unidos. A Elvis Rodríguez, ojo, no hay que subestimarlo. Hemos visto sus últimas peleas y Elvis es un peleador muy pero muy agresivo. Tiene poder y tiene resistencia. Tiene 29 años, mide 1,78 metros y tiene un alcance de 180 centímetros. Le dicen The Dominican Kid, nació en Santo Domingo, en la hermosa República Dominicana.
Tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota y un empate. Y su entrenador es ni más ni menos que el legendario Freddie Roach, así que podemos asegurar de que está más que bien preparado este púgil. Rodríguez tuvo una sólida carrera como amateur, destacándose en competencias internacionales como el Campeonato Mundial de Boxeo del 2017. Debutó como profesional el 9 de noviembre del 2018, logrando una victoria por nocaut técnico en el tercer round contra Valentín Ortiz Hernández en Tijuana, México. Su única derrota llegó en mayo del 2021 ante Kenneth Sims Jr. por decisión mayoritaria, pero se recuperó con fuerza, logrando victorias destacadas como el nocaut técnico en el séptimo round contra el ex campeón mundial Víctor Postol en julio del 2023. Su pelea más reciente de Elvis fue el 27 de septiembre del 2024, cuando venció por decisión unánime a Kendo Castañeda. Rodríguez es visto como un prospecto en ascenso en el boxeo, con potencial para contender por un título mundial en un futuro muy cercano. Y mi favorito para este tiro es por mucho Lindolfo Delgado. Creo que Lindolfo Delgado tiene más experiencia y su técnica es superior a la del dominicano. Lindolfo tiene un enfoque técnico que combina bien con su experiencia amateur olímpica. Ha enfrentado oposición sólida como a Omar Aguilar y a Brian Flores, mostrando capacidad para adaptarse y ganar peleas competitivas, incluso yéndose a las tarjetas cuando es necesario. Su última actuación, un knockout en 5 asaltos contra Jackson Marines en diciembre del 2024, refuerza su momento ascendente y su poder de pegada. El factor clave en esta pelea contra Elvis será la capacidad de Lindolfo Delgado para manejar la presión temprana de Elvis y usar su movilidad y su precisión para desgastarlo. Elvis Rodríguez podría buscar un knockout rápido porque es lo que siempre hace en sus peleas, sale a matar, pero si Lindolfo Delgado sobrevive los primeros rounds, su ritmo y su experiencia amateur podrían darle la ventaja en las tarjetas. Yo creo que gana el mexicano por cualquier decisión y ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y cerramos este video programa con la novedad de que David Picasso ha compartido en sus redes sociales que no le tiene miedo a Naoya Inoue y que siempre sí va a pelear con él el 4 de mayo en Las Vegas. Esto lo acaba de postear el día de ayer en su cuenta de Instagram, muy probablemente debido a la presión del respetable, quien le cuestionó el por qué Chava Rodríguez de ESPN dijo que la pelea se estaba tambaleando, así que según Picasso no hay lesiones ni hay miedo y que sí va a pelear contra Naoya Inoue. Bueno, ¿qué les puedo decir? Si es el caso, si ya tomó la decisión, pues hay que apoyarlo. Esperemos que regrese a casa con bien y que dé lo mejor de sí. ¿Ustedes qué opinan de la respuesta de David Picasso ante los rumores de que le estaba sacateando al monstruo japonés? Bueno, aquí vamos a abrir un paréntesis porque esto es lo que dice Picasso, pero quizá, y solamente quizá, y esto solamente es un supositorio, quizá Picasso lo diga solamente para no verse como un rajón después de todas las cosas alucinadas que escribió en sus redes sociales. No lo sé, porque según Chava Rodríguez, en un post que también hizo el día de ayer, Chava Rodríguez desmiente lo que dice Picasso y dice que la pelea contra Naoya Inoue está totalmente cancelada, que la pelea entre Picasso y Naoya Inoue está cancelada y no va. Así que ¿a quién le creemos? ¿Al Instagram de Picasso o a Chava Rodríguez de ESPN? Porque según Chava, la pelea contra Picasso ya está cancelada, ya que Inoue pelearía en mayo contra el comandante Akhmadaliev en Las Vegas y en septiembre contra Ramón Cárdenas. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes a quién le creen? ¿A Picasso o a Chava? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y ahora sí, eso es todo por el día de hoy y les deseamos que disfruten su fin de semana. Recuerden que el domingo por la tarde, si Dios, hay nuevo video donde les ponemos al tanto de las peleas del viernes y sábado por la noche. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros y si este video te ha parecido útil o te ha parecido entretenido, te pido de favor que lo compartas en todas tus redes sociales para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. Mi Richie, muchas gracias por ser mi socio en Richie Blog, el mejor jale del mundo, y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.